buenos días, señoras y señores. Buen día. Bienvenidos a esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy, lunes 14 de noviembre del año 2022, faltando apenas 47 días para despedir formalmente a este año. Yo soy Milicen Uribe. Hoy estoy gratamente acompañada por Stalin Montero, quien estará esta semana cubriendo unas merecidas vacaciones de mi compañero Adalberto Grullón. Stalin, bienvenido a tu casa ya, ¿eh? Gracias a la audiencia de 1+1, como siempre, por despertar y conectarse con las informaciones. 35 años de periodismo responsable en República Dominicana. Usted está frío aquí porque cuando usted deja de venir, la gente me pregunta, ¿y tu compañero? ¿Y Stalin? Así que usted tiene su público aquí en 1+1. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una jornada intensa el fin de semana, Sí, políticamente, culturalmente y en situación también de incertidumbre con la seguridad. sí, no cesaron las informaciones. Sin duda alguna que una de las principales noticias y acontecimientos en sí que ahora mismo está viviendo el país tiene que ver con la realización del censo y hubo bastante noticia alrededor de eso. Si podemos hacer así rápidamente un balance, podemos ver que las principales informaciones dan cuenta de algunos temas logísticos relacionados al censo, la presencia de pocos empadronadores ha sido reportado en algunos sectores, una situación que llamó mucho la atención, como fue el asalto a un equipo de esos que se encontraba en el sector El Tamarindo, eso es en Santo Domingo Este. De igual manera, Stalin, uno de los elementos que más ha reportado la gente es el problema con las tabletas. Recuerden Sí. que este censo, a diferencia de los otros, no se está haciendo con una boleta impresa como se hacían los anteriores, sino se está recurriendo a la tecnología y es con una tableta. Sin embargo, en una proporción importante de casos, las tabletas no han funcionado. Si No bien, obstante, estos son gajes del sí, oficio, si bien uno no deja también de desear que esos problemas logísticos se hayan contemplado, yo creo que hay que seguir apostando a que el censo marche, a que funcione. Ayer yo veía una rueda de prensa donde las autoridades decían que en 26 provincias ya contaban con el 93% de los equipos y que las otras 6 tendrían entre el 60 y el 88%, y que sí, reconocían efectivamente que en algunos casos hubo problemas importantes de conectividad, pero decían ellos que eso era parte como de los riesgos que se tenía para los primeros efectivamente, días. efectivamente. Yo creo que si bien es cierto que se presentaron situaciones limitantes, todo marcha conforme a lo que óptimamente se produce en este tipo de casos. Y esto es bueno, es muy bueno para el país. Hay que insistir en la importancia de que la sociedad dominicana y sobre todo que la ciudadanía entienda la importancia y la relevancia del censo. Quienes están de acuerdo y quienes también no lo están, porque al final la posibilidad de decir que República Dominicana tiene más de 10 millones, 11 millones de habitantes y en qué condiciones vivimos. Básicamente se tiene la posibilidad de dar esos datos gracias a un proceso metodológico como es el censo. Y yo sí me atrevo a decir que esto ha sido una derrota para todos esos sectores ultraconservadores que estuvieron llamando a la desinformación, que estuvieron apostando a la desinformación con relación a esta convocatoria del censo. Qué Claro, bueno. sí, así es, pero no obstante, también yo creo que el gobierno tiene que exhibir mayor músculo en relación a este censo. Es un acontecimiento muy importante, es un censo que estaba pautado para el año 2020 y por razones atendibles debido al COVID no se pudo hacer. Yo esperaba que el día en que se iniciaba ya de manera formal, el gobierno se mostrara más articulado. Sé que sí hubo una división territorial y que algunos funcionarios se le adjudicaron a algunos sectores a nivel de territorio para que lo pudieran trabajar, pero creo que también a nivel de comunicación y a nivel de información se debe hacer un esfuerzo más agresivo. Y a la gente que nos ve y nos escucha, pues decirle, el censo va a continuar hasta el 23 de noviembre, no se desesperen. Sí. En mi caso todavía por mi sector no han ido, no vi empadronadores ni empadronadoras este fin de semana, pero eso es hasta el 23, así que todavía tiempo hay. A seguir apostando al censo, como siempre decimos y dice el lema, hay que contar para entonces contarnos. Así mismo es. Bueno, la otra situación, Millicent, del fin de semana indiscutiblemente tiene que ver con toda la situación del contexto migratorio en República Dominicana. Y yo aquí responsablemente digo, más que el contexto migratorio, la situación dominico-haitiana en la República Dominicana, porque esto tiene un matiz muy direccionado y focalizado a la política migratoria dirigida a la población haitiana en situación de irregularidad en el país.
Y bueno, ahí hemos visto por un lado las declaraciones dadas por el presidente en esa respuesta a lo que, por ejemplo, la ONU ha señalado, haciendo un llamado en materia de derechos humanos al cese de estas deportaciones masivas. Y hay que decirlo, las posiciones de la ONU no solamente estaban vinculadas con el tema de las repatriaciones en este caso, sino también con el formato en el que se están haciendo. Yo creo que es importante hacer ese señalamiento porque siento que el discurso de no solamente del presidente Abinader, sino también de otras autoridades, como vimos al expresidente Fernández y a otros ministros y autoridades políticas haciendo señalamientos, y no quizás haciendo las precisiones vinculadas a lo que la Declaración de Naciones Unidas inicialmente había planteado. Y el llamado que se hace básicamente es a que se verifique el respeto al marco general de derechos humanos en el marco de este proceso. Y en el caso del cese es porque evidentemente el número que se está manejando de deportaciones habla claramente de que hay una crisis que va más allá. Yo a todo esto, Milice, más allá de las declaraciones del presidente Abinader y del expresidente Fernández, me quedo con algunas preguntas. Y yo digo, bueno, si lo que se quiere realmente es la aplicación del plan migratorio y de la política migratoria dominicana, se está aprovechando este proceso de deportaciones para indagar más allá de cómo entró esa gente de forma irregular a la República Dominicana. Estamos aprovechando este contexto quizás para preguntarle a la sociedad dominicana, a nuestras autoridades, de qué forma se va a evitar de que esto vuelva a ocurrir. Porque esos nacionales haitianos y haitianas no entraron con una varita mágica a República Dominicana. Pasaron el territorio fronterizo, pasaron controles migratorios de diferentes fuerzas castrenses del país y evidentemente todo el mundo en República Dominicana puede afirmar que el tráfico y las mafias, sobre todo en los entornos militares alrededor de este sistema, tiene mucho que ver con la problemática. Entonces, yo creo que es como atacar los efectos, como atacar la fiebre solamente quitando la sábana y dejando el cuerpo con el problema y con la enfermedad a poste. Yo creo que también le ha faltado contexto, ha faltado poner en contexto las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas, porque hay que decir, o sea, es una petición que se hace no solamente a República Dominicana, es a todos los países. Y lo segundo, se hace en un contexto de una crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo Haití. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero que Haití es un país que vive permanentemente en crisis. Sin embargo, es cierto que después del magnicidio de su presidente Jovenel Moïse, lo que haya pasado ha sido una situación que no ha tenido precedentes. El hecho, por ejemplo, de la insuficiencia alimentaria. Actualmente más de 4.700.000 personas en Haití están pasando hambre literal. Pero agreguemos a eso el caso de los secuestros, 755 secuestros solamente entre enero y septiembre. Y ya ustedes saben que hay un brote de cólera, saben que hasta hace apenas una semana la principal terminal de combustible, la de Barros, que está en Puerto Príncipe, estaba bajo el control de las bandas y que eso implicaba que allí no pudieran funcionar ni los hospitales ni las escuelas. Entonces, ante este contexto que dice Naciones Unidas, mira, vamos a parar las deportaciones porque en este momento no es seguro, no es humano usted a una gente que ha logrado evadir esa situación y llegar a un territorio más o menos seguro, usted devolverlo para atrás. Eso es lo que ha pedido Naciones Unidas. Sin embargo, Stalin, esto es un tema que tradicionalmente aquí en República Dominicana se ha usado para fines políticos. Sí. Y lo raro y lo lamentable es que lamentablemente aquí los principales aspirantes que se visualizan desde ya, los tres están coincidiendo con una posición que es totalmente conservadora. Tú tienes al expresidente Leonel Fernández, que se pronunció este fin de semana, tienes al presidente Abinader, que ojo, el presidente Abinader, que hay que recordar, llegó al poder no apoyado por quienes históricamente han respaldado esta posición. Sí, ese es el nicho electoral de un Leonel Fernández, que lo que él dijo el fin de semana, a mí no me sorprende porque ese es el expresidente Leonel Fernández, pero Abinader, que llegó al poder apoyado por sectores progresistas que son pro derechos humanos, eso a mí me sorprende. Ahora bien, dicho esto, también hay un elemento que hay que mencionar, hay que entender. O sea, Naciones Unidas también ha fallado, ha fallado y tiene una cuota de responsabilidad muy grande en esa crisis humanitaria que está pasando el pueblo haitiano. Entonces también tiene que cuestionarse. Eso es un llamado que hay que hacerlo no solamente de cara a República Dominicana, que el presidente tiene razón, es un país que efectivamente hay muchas situaciones en las que ha demostrado ser solidario, recordemos el caso del terremoto, pero países como Estados Unidos que tienen un liderazgo importantísimo en la ONU, ¿qué hacen cuando los haitianos llegan allá?
lo Bueno, deportan en deportan condiciones igual. que son totalmente inhumanas. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta porque según vaya subiendo el clima electoral, va a ir subiendo la insensatez. Pero apelar a la condición humana y apelar a la solidaridad que tradicionalmente ha caracterizado a este pueblo, eso es algo que para mí no podemos perder, Stalin Montero. Indiscutiblemente. Pero bueno, hay también que ver el vaso medio lleno Y no medio y no vacío. medio vacío. El presidente también dio declaraciones este fin de semana esperanzadoras en términos económicos, Sí. eso es importante destacarlo también. Sitúa dentro de estos elementos que precisamente es parte de ese motor que va a permitir reavivar República Dominicana. Sigue muy bien en números vinculados sobre todo con esa recuperación pospandémica, de esta pandemia de la que todavía estamos saliendo. Uno dice pospandémico porque ya no tenemos, ¿verdad?, esa ola de encierros, pero efectivamente todavía ya en este proceso y en esta etapa, efectivamente la economía dominicana tiene esperanza y plantea que va a lograr cerrar conforme a lo que había sido pronosticado, incluso probablemente con un poco más. Bueno, sí, ahí los últimos informes que ha emitido el Banco Central han revisado a la baja el crecimiento económico de República Dominicana. Ya se habla de un 5, 4.7, etcétera, pero cuando tú lo comparas con la región y con el panorama que dan organismos como el Banco Mundial o el FMI, República Dominicana la verdad Sigue es que apuntado, sigue sí. siendo una de las economías que va a tener un crecimiento importante, positivo y que además se ajusta al promedio que hemos tenido en los últimos 20 años, por ejemplo. Pero yo creo que, y hay que reconocer, hay que darle el mérito al gobierno, a su equipo económico, porque crecer en un contexto que económicamente es tan desafiante es importante. Ahora, el tema, nueva vez, sigue siendo la desigualdad. Y les invito a ustedes que nos sintonizan a que busquen una entrevista que le hace la veterana periodista Leonora Ramírez a Rosa Cañete, que es directora de análisis de pobreza y desigualdad del Ministerio de Economía, para que vean. Uno de los datos que ella da es que aquí 100,000 personas, las 100,000 personas más ricas del país, tienen más ingresos que los 8 millones de personas más pobres. Repito, las 100,000 personas más ricas del país tienen ingresos mayores a los 8 millones de personas más pobres. Entonces, el tema de la desigualdad sigue siendo un desafío importante. Sobre todo la estructural. Exactamente. No obstante, yo aquí estoy un poco optimista porque yo siento que en el Ministerio de Economía están conscientes que este es un desafío. De hecho, quien está hablando es una funcionaria de este ministerio y recordemos que recientemente el ministro Pavel Issa Contreras organizó un diálogo con exministros que tenían como Sí. eje central justamente el tema de la desigualdad. Y Así que logró por ahí ponerlo en creo que hay perspectiva. esperanzas. Hay esperanzas. Hay que pasar también en un plano que es nacional, pero que nos conecta con la plana internacional, y es el 30 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez. Así, Lucrecia Pérez, una dominicana migrante en España, de Vicente de Noble. Vicente Noble, Sur. justamente una comunidad sumamente empobrecida de nuestro sur profundo, tuvo en su lamentable desdicha la de ser la primera sentencia que se produjo realmente en España definida como un crimen racista, como tal. Y eso a la sazón precisamente de lo que vivimos en el contexto migratorio. Yo por un lado lo conecto con el dolor que implica para su familia, para la misma sociedad española, que hay que decirlo, oportunamente sancionó y condenó precisamente este asesinato que se dio de manos de ultraconservadores españoles, precisamente, que fueron en pesquisa y detrás de dominicanos específicamente, buscaban hombres dominicanos que se encontraban realmente en una situación bien limitada en lo que había sido una discoteca, reconocida en las ruinas de una discoteca, y bueno, una de las habitaciones de este espacio fue utilizada por un grupo de dominicanos para poder alojarse allí en condiciones muy limitadas. Pero es súper interesante la respuesta que le ha dado la sociedad española, que lejos de poner paño tibio, o sea, le ha puesto un nombre, eso ha Nombre, sido un crimen de odio, de racismo, ha sido un crimen de xenofobia y logró una condena logró la en sanción. justicia y ahora está en una sanción moral. Hay que de hecho felicitar y saludar el trabajo del embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, porque parte de su gestión lo ha dedicado también a rescatar esta Esta memoria memoria de Lucrecia. Y bueno, ese acto bellísimo que tuvo lugar ayer domingo cuando se cumplían este aniversario lamentable de su muerte, lo pone nueva vez sobre el sobre el tapete, tapete, con y en este una, contexto además. exactamente, que es un contexto en el que yo creo que República Dominicana tiene que mirarse y reflexionar. Así es. En el plano internacional yo creo que es importante para cerrar e irnos a la pausa, hablar del atentado en Estambul.
Estamos hablando de 6 personas fallecidas mortalmente Wow. como impacto negativo de este proceso. Más de 80 personas. Se situaba inicialmente en 81, pero seguían las autoridades dando seguimiento a las personas hospitalizadas como parte de este proceso. Muy lamentable. Las autoridades ya en la madrugada de este lunes comenzaban a hacer pesquisas vinculando los causantes de este elemento. Habrá que dar seguimiento porque evidentemente esto también tiene implicaciones, según veíamos en los datos preliminares, con la situación política interna del país, que desde hace muchos años viene viviendo conflictos No, e vinculados a incide en crisis el mundo políticas con y el que tema incide. del terrorismo, la seguridad, hasta el tema de los protocolos para tú viajar o cómo puede impactar en los Efectivamente. mercados económicos que Efectivamente. impacta. Y bueno, los demócratas ganaron el Senado de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes todavía está en ese vaivén. Tenían 40, tenían en cuanto a la Cámara de Representantes todavía Bueno, estaba ahí la pero situación un ahí yo no poco, tengo duda de que los republicanos van a terminar van, en mayoría. van a terminar en mayoría. Había algunos espacios que quedaban dentro de esa conformación, en el caso de Georgia, Minnesota. Georgia de manera específica va a una segunda vuelta, incluso para el Senado de la República. Ahí habrá que verlo en Estados Unidos y seguir en esta, y cerrar en el plano internacional con la marea verde que ayer salió a reclamar salud pública de calidad y 100% pública, sobre todo en el contexto de España. La cifra oficial de participantes hablaba por parte de las autoridades de 200.000. Sin embargo, las organizaciones convocantes de la misma hablaban de más de 670.000. O sea que la lucha por la salud pública y de calidad no solamente la tenemos en República Dominicana y América Latina, Europa también la vive. Así es. Bueno, momento de hacer una pausa, pero no se vayan muy lejos. Hoy tenemos aquí un hombre noticia. Estaremos conversando con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Con él hay muchos temas que conversar, Muchos. incluyendo qué pasó el viernes cuando había una reunión del Consejo Nacional de Educación Superior que tenía que ver con la normativa 0915. Primicia hoy aquí en Uno más Uno. Les recordamos que ustedes pueden seguir esta entrevista, el programa completo, en nuestro canal de YouTube, Uno más Uno Teleantillas. Ahí estamos, también pueden dejarnos sus comentarios y hacer cualquier pregunta que quieran externar al ministro. No se vayan, tenemos mucho más aquí en Uno más Uno. Acompáñenos.